Hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. La pregunta ¿dónde está el reino de Dios? Intriga a mucha gente. Y hice la pregunta en Google y obviamente la inteligencia artificial tiene que meter la cucharada y responder. Y dice, el reino de Dios se considera en un reino en que Dios es el gobernante y juez. Y sucede en el cielo. Sin embargo, algunas iglesias enseñan que el reino de Dios está en el corazón de las personas. Y lista Lucas 17, versos 20 al 22, donde inclusive una frase fácilmente se puede traducir de esta manera. He aquí el reino de Dios está en medio de ti. Ahora, la Reina de Valera en el verso 21 dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y en este momento sería perfecto leer Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahora me tomo la libertad de volver a presentar Lucas 17, verso 21 al lado de Mateo 12, 28. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y presento esos versos porque a simple vista ellos parecen quebrantar la escritura. Y digo eso porque el mensaje que parece que comunican no alinea con otras escrituras y mucho menos alinea con la historia. Y bueno, la Biblia da muchas enseñanzas, pero hay una historia que está contando. Y voy a contar algunos detalles en una manera bien sumarizada desde un principio hasta el momento en la historia donde entra el reino de Dios. Primero nos comenta que al principio Dios creó todo lo que existe y que todo estaba muy bien creado. Si miramos a la ciencia, parece que la ciencia describe esa creación alrededor de hace 15 billones de años atrás, cuando crea el universo. La historia continúa y por la traición de Satanás, una gran destrucción sucede y afecta al planeta Tierra y queda destruido y desorganizado. Pero alrededor de hace 6.000 años atrás, Dios viene y recrea y restablece el planeta y pone a los humanos primeros allá, Adán y Eva, y les da el árbol de la vida y del conocimiento. Pero como sabemos, ellos fallan. Y después aparece un carácter llamado Abraham, al cual Dios le hace ciertas promesas físicas y espirituales. Dentro de las promesas físicas le dice que de él va a salir una gran nación y que van a recibir muchas bendiciones físicas. Y Dios promete por él mismo que él va a cumplir esas promesas. Bajo las promesas espiritual incluye Jesucristo y de su sacrificio por nuestros pecados y que a través de arrepentimiento y obediencia podríamos recibir el Espíritu Santo y de esa manera ser adoptados dentro de la familia de Dios. Pero bueno, después de Abraham viene Isaac y Jacob y después los 12 patriarcas. Con el tiempo se forma la nación de Israel y al rey David Dios le promete que él nunca fallará en tener un heredero que falte para sentarse en el reino. Después viene Salomón, la embarra y debido a eso el reino es dividido en dos. Hacia el norte 10 tribus toman el nombre oficial de Israel y cambian las fiestas del Señor y cambian el día de descanso y terminan castigados y son expatriados y son llevados cautivos y el Señor en una parte dice que inclusive ellos olvidarían su lenguaje. Y por desobediencia ellos son castigados y es solamente en los años 1800 que finalmente Dios cumple el tiempo para darles aquellas bendiciones que le había prometido a Abraham. Por el otro lado, Judá, esa nación, después también se portan mal y Dios los castiga. Ellos también son expatriados, pero ellos regresan 70 años después. Bueno, no todos, algunos. Y en el tiempo de Cristo ellos estaban en el área, pero también son forzados después. Pero estos, a diferencia de los israelitas, ellos no perdieron su identidad.
Por eso en los años 40 fue fácil repatriarlos a la tierra que hoy se conoce como la tierra de Israel. Ahora, parece que me he desviado del tema, pero no lo he hecho, porque quiero hablar acerca del reino de Dios. Pero el punto que estoy haciendo es que la Biblia cuenta una historia e inclusive menciona otros pueblos y otras naciones a cómo ellos llegan en contacto e interactúan, sea con Judá o sea con Israel. Ahora, en el presente, los descendientes modernos de Israel, los cuales recibieron las promesas que Dios le prometió a Abraham en los años 1800, ellos están apuntando, debido a desobediencia, a un punto donde van a volver a ser castigados por los mismos asirios que los castigaron en el pasado. Hoy en día ellos son los alemanes. Y con eso quiero dejar claro de que no va a ser China, no va a ser Rusia. Y bueno, he omitido muchos detalles, pero de acuerdo a la historia que la Biblia nos enseña, estamos esperando por muchos eventos y uno de ellos es la resurrección o la última resurrección del Imperio Romano. Además, en Isaías 22 se habla de un conflicto que nunca ha sucedido a través de la historia y que es cuando Persia y Siria, que es una nación en el Medio Oriente y es diferente de Asiria, que es un grupo étnico diferente, el cual cuando llevó a Israel antiguo en cautiverio, ellos se encontraban cerca del Mar Negro. Pero ellos migraron y sus descendientes modernos son los alemanes. Pero bueno, mencionaba era a los sirios y a los persas que tienen que atacar a Israel y causar gran daño a la ciudad de Jerusalén, de acuerdo a Isaías 22. El doctor Thiel ha mencionado que es probable que eso sea lo que cause el catalítico para un gran conflicto, el que probablemente termina en el tratado de paz mencionado en Daniel. Ahora, lo más probable es que después de un evento marítimo mencionado en Daniel 11:30, para ese entonces, muchas personas por curiosidad habrán leído o visto nuestros videos y no necesariamente que están buscando salvación, pero la profecía impresiona. Claro, cuando es interpretada con claridad y precisión. El todo es que parece que de alguna manera nos vamos a volver virales y tendremos el enfoque de las noticias, de lo que la gente quiere ver y lo más probable es que eso es lo que vamos a poder utilizar para completar Mateo 24:14 y que es proclamar las buenas nuevas del reino de Dios a todo el mundo. Y les recuerdo, la escritura no dice que es para que se conviertan, es sencillamente para testimonio. Y bíblicamente es un requisito que tiene que cumplirse antes de que venga el fin. Y bueno, nuestra popularidad también va a afectar, ya que vamos a hablar en contra de aquel hombre que va a ratificar el tratado de paz. Y afirmaremos que él va a ser la bestia. A él no le va a agradar nuestro mensaje. Y utilizará su poder para inicializar una persecución selectiva a la iglesia. Y esa es una persecución antes de la gran tribulación. A la mitad de la semana bíblica sabemos que ese señor romperá el tratado de paz y alrededor de ese mismo tiempo comienza la gran tribulación, lo cual nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad. Después vendrá una persecución masiva. La iglesia ya no estará presente, pero estarán los dos profetas mencionados en el capítulo 11 de Apocalipsis. Hacia el final, en el último año de esos 7 años, viene lo que se conoce como el Día del Señor, el Día de Venganza. Y cuando culmina ese periodo, Jesucristo regresa con sus ángeles y viene a encontrarse con sus santos, los cuales tanto los resucitados como los transformados que están vivos en ese momento, todos comienzan a elevarse de la misma manera como Jesucristo fue elevado. Y el planeta es redondo, así que algunos cristianos se van a elevar en dirección opuestas a los que viven en la otra parte del planeta. Pero los ángeles se encargarán de asistirlos para que ellos se reúnan con Cristo. No es que los ángeles los tienen que cargar para que no se caigan. Y bueno, hasta el momento hay mucho detalle que salté, que no comenté.
Pero hice todo eso, o dije todo eso, para sacar a relucir que es una historia. Y en ese momento que quedé en la historia es cuando Jesucristo está en el aire reuniéndose con sus santos. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, es Zacarías 14, cuando Jesucristo baja y pone su pie en la tierra. Y de acuerdo a Isaías 9, versos 6 y 7, habla de por qué es que Jesucristo regresa, y es que Él viene a tomar el gobierno y Él será nuestro Dios fuerte, Él será el príncipe de paz. Y el imperio que Él establece no va a tener límite. Y Él viene a tomar el trono de David. Y ese trono está vigente hoy en día. El que está sentado calentando la silla, por decirlo así, es el rey Carlos de Inglaterra. Y es que no se les puede olvidar que Dios le prometió a David que él siempre iba a tener un heredero que se sentaría en el trono. Y por eso esa escritura dice correctamente sobre el trono de David y sobre su reino. Ahora mencionó a Daniel capítulo 2, verso 44. Y en el verso 34 se menciona una piedra que es una referencia a Cristo y que destruye a una imagen que representaba los reinos anteriores. Es más, cuando Jesucristo regrese, el último rey del Imperio Romano estará activo. Y leo Daniel 44, 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cuando alguien estudia detenidamente Daniel y lee todo el capítulo, se da de cuenta de que el verso 44 es un evento que sucede es al final. Y paso a citar Daniel 7:18, donde dice, después recibirá el reino los santos del Altísimo. Recuerden que en la historia que estaba comentando, cuando Jesucristo regresa, bueno, todos los cristianos son transformados y ellos son elevados y son reencontrados con Cristo. Estos son los santos del Altísimo que están mencionados en este verso. Y bueno, en Daniel dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 7, y es una historia elaborada con mucho simbolismo, pero termina o culmina explicando cómo es que los reinos del mundo son destruidos y son reemplazados por el reino de Dios. Y como esos son reinos terrenales, pues obviamente Jesucristo viene aquí a la tierra a apoderarse de esos reinos. Y ese tema es muy importante. Quiero citar Marcos capítulo 1 versos 14 y 15. Y dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y también cito Mateo 4:23. Y en particular lo leo porque es la primera enseñanza pública que registra Mateo. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Y algo similar se registra en el capítulo 9, verso 35. Ahora, en Lucas capítulo 4, verso 43, dice algo que encuentro muy interesante. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y aquí me parece correcto citar Juan 20:21, que dice que como me envió el Padre, así yo también os envío. Y regresando a Lucas capítulo 4, entonces el Padre fue el que lo envió a anunciar el reino de Dios. Y digo eso a la luz de Juan 12:49 que dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora, teniendo en cuenta Mateo 6, verso 33, el reino de Dios no solo era el énfasis del ministerio de Jesús, sino que era la máxima prioridad.
para aquellos que lo seguían mientras que él enseñaba. Y dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Alternativamente, en Lucas 12, verso 31, dice, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, en Mateo 6, versos 9 al 10, allí es donde Jesucristo nos enseña cómo orar. Y Él nos instruye a que debemos orar y para pedir que venga el reino de Dios. Esto quiere decir que el reino todavía no está aquí. Y quiero explorar eso un poco más. Y leo Marcos 9:47. Y si tu ojo te fuere ocasión para caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser rechazado al infierno. En Marcos capítulo 10 versos 23 al 25, con énfasis en el verso 24, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús les respondió, volvió a decir, hijos, ¿cuál difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Estas dos escrituras que acabé de leer indicaba que el reino de Dios era algo futuro, algo que todavía no habían entrado, que algo en el cual se debía entrar a un tiempo más tarde. Pero ¿cuándo? ¿Cuando Jesucristo resucitaba? ¿O cuando Él daba el Espíritu Santo más adelante? Bueno, para analizar mejor esto, quiero leer Marcos capítulo 15, verso 25, donde Él dijo esto antes de que fue crucificado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y de acuerdo a Juan 18, verso 36, Jesucristo dice que el reino de Él no era de este mundo, o sea, de esta época. Y digo eso porque muchas personas cuando ven la palabra mundo dicen automáticamente, oh, es que eso pertenece al cielo. Y allá es a donde tenemos que ir porque allá es donde está el reino de Dios. Eso es otra idea errónea porque a nosotros no se nos prometió el cielo. Se nos ha prometido es que vamos a recibir y heredar la tierra. Continúo. Si mi reino fuera de este mundo o de esta época, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Leamos lo que Jesucristo habla de cuando comienza su reino. Y para eso vamos a Mateo 25, versos 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y esto corresponde a lo que dice en Isaías capítulo 2, verso 4, que dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y también dice, y volverán sus espadas en reglas de arado y sus lanzas en hoces. Y leí esa parte porque eso coincide perfectamente con Isaías 9, versos 6 y 7, ya que allí a él se le llama príncipe de paz. Y dice que la paz no tendrá límite. Para que eso suceda no deben haber armas. Ahora que estoy en Isaías, brinco al capítulo 11, versos 5 al 8. En el verso 6 dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Esto hoy en día sería una locura, pero en ese entonces, porque esto es parte de esa historia que estaba hablando temprano. Ahora, en este momento estamos hablando es del reino de Dios, del cual no podemos tener claridad de qué es lo que va a suceder, pero Dios nos da ciertos detallitos aquí y allá. El verso 7 dice que la vaca y la osa pasearán juntas. Y lo más raro es que dice que el león va a comer paja. Esto que estamos leyendo aquí es parte de lo que Jesucristo tuvo que haber hablado cuando él hablaba acerca del reino de Dios. Y quiero ser claro, Dios se puso a hablar, bueno, en este caso a escribir o inspiró a alguien para que escribiera estas cosas. Y antes de que él permitiera que algo se escribiese, él
sabemos que lo revisó 7 veces, así que no es accidente lo que estamos leyendo. Él inspiró al profeta Isaías a escribir esto, y si esto no sucede, entonces sería una mentira. Y si fuese así, pues invalidaría al profeta Isaías, y bueno, eso sería desastroso para la Biblia. Pero bueno, sabemos que Dios no es como hombre que miente y al mismo tiempo Él es Dios y Él no puede ser tentado por el pecado. Además, todo lo que Él dice que va a hacer, Él se encarga de hacerlo suceder. Y esto que estamos leyendo no se ha cumplido, pero tiene que cumplirse. El punto es bien claro. Enseñanzas e ideas acerca del reino de Dios, bueno, son bien claras a través del Antiguo Testamento. Y cuando Jesucristo vino, Él comenzó a hablar acerca del reino de Dios. Y después afirmó que Él no hablaba por cosas que Él quería hablar, sino cosas que el Padre le instruyó para que hablara. Y después encontramos ejemplos como por ejemplo Lucas 9 versos 1 y 2 de que cuando Él enviaba a los apóstoles, los enviaba era a predicar el reino de Dios. Ahora, quiero hacer una reflexión que mucho cristiano tradicional pues le parece un poco raro, porque inclusive los más sinceros dentro de esos grupos, ellos van predicando Cristo crucificado para la redención de los pecados a través del arrepentimiento. Y ese mensaje, bueno, no tiene error. Bueno, faltan detalles, pero en esencia es una afirmación verdadera. Ahora, hay ironía también, porque hablan de eso, pero no hablan de los mandamientos del Señor. Entonces, hay ciertamente una desconexión. Pero otra desconexión que quiero hablar en este momento es que el mensaje acerca del reino venidero de Dios es como si no existiera. Y me atrevo a decir de que muchos de ellos ni siquiera creen en ese mensaje porque ellos están esperando es que un día la raptura los desaparece o cuando ellos se mueren están esperando al Señor y que cuando Jesucristo viene se los lleva para el cielo y ya. Y bueno, entonces en ese sentido el reino de Dios sería en el cielo. Y si ese es el caso, entonces, ¿qué pasa con Zacarías 14, Isaías capítulo 2, Isaías 9, Isaías 11? Y claro, hay muchas más escrituras, pero esa está hablando de esas en particular porque esas las cité en este video. Además que Mateo 5 dice que los mansos pues, heredarán la tierra. Y allí hay dos cosas o dos ideas que son opuestas y una tiene que ser verdadera y la otra falsa. Y digo eso porque dos cosas opuestas no pueden ser verdad a la vez. Y solo una narrativa es la que funciona y concuerda con Daniel capítulo 2 y capítulo 9, donde Dios nos enseña de que después de los reinos humanos, Dios viene y establece su reino aquí en la tierra. Y esa versión del reino de Dios es el que Jesucristo hablaba y él lo recibió ese mensaje del Padre, Él se los entregó a los apóstoles y ahora nos los entrega a nosotros para nosotros entregárselos a quien Él nos abra la puerta para poder comunicarle esa idea. Y es tan importante que de acuerdo a Mateo 24:14 dice que es requerido de que todas las personas o todas las naciones escuchen acerca del Evangelio del Reino de Dios. Eso no quiere decir que las naciones se van a convertir. Y esa es una distinción muy importante. Ahí plenamente lo que dice es para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Espero que este mensaje esté bien claro, porque ahora quiero regresar a las primeras escrituras que mostré, y una es Mateo 12:38 y la siguiente es Lucas 17, verso 21. En la primera escritura, Jesucristo está hablando en primera persona y parece dar una frase condicional donde él está afirmando que él echa fuera demonios por el Espíritu de Dios. Y tener el Espíritu de Dios es muy importante porque con el Espíritu de Dios somos engendrados para ser hijos de Dios. Y por ese mismo Espíritu es que somos aceptados entre la familia de Dios, o sea, somos adoptados.
Y por ese mismo espíritu seremos resucitados, o sea, naceremos de nuevos como seres espirituales dentro del reino de Dios. Y ciertamente se ha acercado a nosotros el reino de Dios. Como mencioné temprano en la historia, llega un punto que el reino de Dios se establece aquí en la tierra. Y el reino de Dios existe en el cielo en este momento. Es más, algunos capítulos del libro de Revelación al principio describe parte del trono del reino de Dios, pero como sueno disco rayado, Jesucristo viene a establecer su reino aquí. Y es imposible nacer dentro del reino de Dios si no se tiene el simiente y es por el cual hemos sido engendrados dentro de la familia de Dios. Y la escritura bien clara dice que el que tiene el Espíritu de Cristo, esa persona ya no es más porque Cristo vive en él. Entonces, esta escritura nos está diciendo de que si tenemos el Espíritu de Dios, somos candidatos para recibir el reino de Dios. Y de una manera figurativa, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Ahora, concerniente a Lucas 17, versos 20 y 21, primero que todo sabemos que Jesucristo está hablando con fariseos, pero él afirma que el reino de Dios está entre vosotros. Podemos llegar a la conclusión de que estaba dentro del corazón de los fariseos. Y estos fariseos en particular que está hablando la escritura no eran fariseos que eran creyentes en Cristo. Entonces tratar de argumentar de que él estaba diciendo que el reino de Dios es algo que estaba en el corazón de ellos no tiene sentido. Pero sí tiene sentido si Jesucristo se estaba refiriendo a sí mismo. Porque el reino de Dios está entre vosotros y Él es que Él estaba entre ellos en ese momento. Y bueno, Jesucristo va a ser el rey del reino. Y obviamente Jesucristo es parte de la llave para nosotros poder entrar dentro del reino de Dios. Y es que Él nos ha acercado al reino de Dios. Ahora, quiero mencionar que hay personas que dicen que el reino de Dios es la iglesia. Y mencionan esta escritura, pero voy a recordarles que cuando esto estaba sucediendo, la iglesia de Dios aún no se había establecido, ya que la iglesia se estableció fue después de que Cristo resucitó y Él envió el Espíritu Santo. Tampoco Jesucristo está hablando de ningunos sentimientos, sea en la mente o en el corazón. El tema de lo que Jesucristo hablaba era el reino de Dios y su reino. Y en particular aquí los fariseos, ellos no le estaban preguntando acerca de ninguna iglesia. Es más, ellos ni sabían que una iglesia estaba a punto de formarse. En sumadas cuentas, aquí no estaba hablando ni de la iglesia, ni tampoco que el reino de Dios estaba dentro de los fariseos. Y cuando leyendo diferentes Biblias, es más, puedes que encuentre alguna Biblia que diga que el reino de Dios está dentro de ustedes. Esa traducción sería una traducción equivocada. Ahora, si la traducción dice el reino de Dios está entre ustedes, eso sería más coherente porque Jesucristo era el que estaba entre ellos. Total, Él va a ser el rey de ese reino. Y es que para ese propósito fue que Él fue nacido. Y eso fue lo que Él le afirmó a Pilato en Juan capítulo 18, versos 36 al 37. Bueno, hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios, aquí paro este corto video y espero haberles recordado acerca de la importancia del reino de Dios y haber aclarado dos escrituras que pueden ser malinterpretadas fácilmente. Gracias por su tiempo.